Nacido en la Ciudad de México, Alfredo Aguirre es egresado de la Facultad de Artes y Diseño por la UNAM y como ilustrador ha publicado libros para niños y jóvenes en México, Estados Unidos y Canadá. Tiene exposiciones de cartel, ilustración y narrativa gráfica en México, Francia, Ucrania, Estados Unidos, Argentina, Sudáfrica, Marruecos, Colombia, España y Ecuador. Es miembro de la Society of Children's Books Writers and Illustrators en Los Ángeles. Fue parte del taller de novela gráfica de Casa de Francia en 2015 con François Olislaguer y Juan Nava, y en 2016 asistió como invitado al Festival de Bande Dessinée en Nérac, Francia. En 2017 asistió al Festival de Angoulême en Francia y realizó las 24 horas del cómic en la Casa de los Autores en Angoulême. En 2022 es parte del laboratorio de novela gráfica coordinado por Anabel Chino, colaborando en la revista digital Metacomic. Sí, bueno, yo soy Alfredo Aguirre y estoy haciendo un proyecto bueno, ya lo estoy terminando, de novela gráfica. Como que me ha gustado mucho la parte documental de construir un relato gráfico. Y me gusta mucho investigar, entonces tenía un hermano que era historiador, que, bueno, en paz descanse. Y él como me dejó mucho este hábito de los libros de adolescente, de niño, y me gusta mucho leer. Entonces desde hace mucho tenía la idea de hacer una novela gráfica de Nahui Olin, que destacaba por su poesía, y como estudié francés en la prepa, leía sus poemas, y se me metió la idea de hacer una novela gráfica sobre ella. Y para esto yo venía de mi otro background, es que estaba haciendo libro álbum. Sí, estuve literatura para niños, ¿no? Y jóvenes. Entonces, antes de eso estuve publicando este género de literatura para niños, ilustrada. Y luego en Casa de Francia topé con la novela gráfica, cuando que estaba Octavio también, y estaba Anabel, y no, vino François Leguer, y también estaba Juancho Nava, que nos enseñó muchas cosas de historieta latinoamericana, ¿no? Y así como que fui investigando. Todo ha sido como investigar, y en este mundo de la novela gráfica de autor, que sí, pues es mucho trabajo, ¿no? Que yo creo que también Octavio lo sabe bien, más cuando eres independiente, ¿no? Y que no accedes a las becas, o estás probando otro camino, ¿no? Entonces por medio de Casa de Francia, fui al País Galo y estuve en un festival de bande de cine en Irak, donde presenté la novela. Y también después, al otro año, en 2017, estuve en Angoulême, que fue cuando fui con Palmira Campaña y que estuvimos con Tony Sandoval, y nos hospedó Emanuel Peña, que estaba haciendo una residencia. Entonces sí, viajé por mi cuenta y empecé a investigar, y he estado, a la par de hacer mi novela, he estado pues consiguiendo libros, ¿no? Viendo que es todo un género, lo histórico biográfico. Y, por ejemplo, leí los libros de Oscar Pantoja. Me gustan mucho sus guiones, como el manejo de tiempo, porque yo no quería hacer una historia lineal, sino que hubiera saltos en el tiempo. Y pues también he estado así consumiendo y leyendo lo que hacen otras personas, ¿no? Y pues sí, viendo lo que hacen autores jóvenes. Sigo mucho lo que hace Manuel Peña, Augusto Mora, y pues por aquí tengo un buen de fanzines. Y también estoy en una asociación en Estados Unidos, que estuve publicando allá, pero fueron libros para niños. Pero bueno, es interesante, ¿no? Porque comparar ese mercado editorial de cómo se maneja en Los Ángeles, y luego haber estado en Francia, pues es interesante, ¿no? Comparar cómo son los mercados editoriales, ¿no? Que bueno, ahorita se han visto afectados por la crisis de la pandemia, y luego esta inflación económica. Y bueno, eso es a grandes rasgos. Sí. Pues estudié en la INAP, que ahora es FAD,
Y pues sí, sí me tocó leer el Gallito Inglés, ¿no? Y sí está, pero sí, como decíamos antes, sí, la historieta de repente sí no se veía como cosa para adultos, ¿no? O no se veía bien, ¿no? Y tal vez esta percepción ha cambiado lo he sentido más en los últimos 5 años. Y de hecho tuvimos una exposición con Anabel Chino, la de Metacomic, y hablando con los de la Alianza Francesa comentábamos eso, que en los últimos 5 años se había visto como muchas publicaciones tanto en Francia como en México, ¿no? De novela gráfica, fanzine, banda de cine, cómic, ¿no? Y estaba muy interesante, como que siento que, pues sí, se le ha tomado más en cuenta como un género literario, ¿no? Al cómic o historieta, ¿no? Siento que sí ha cambiado algo la percepción que se tiene sobre el arte secuencial, ¿no? Y yo creo que son épocas como que va y viene, ¿no? Pero yo creo que ahorita sí hay mucha gente como autoeditándose, como hizo Octavio, y pues está interesante, ¿no? Ahorita el panorama, no sé tú qué piensas. Sí, bueno, el libro Alon empezó porque también él tuvo como un boom con la Feria del Libro para Niños, como que todo el ecosistema editorial favorecía la aparición del libro álbum y aparecieron muchos ilustradores y autores, pero el ecosistema editorial lo favorecía y, por ejemplo, ahorita no existe la FILIC, ¿no? Como que se perdió mucho en ese aspecto. Y de repente, eh, como te dije, empecé a conocer gente que empezó con la novela gráfica y como que fue hace como 5 años que, por ejemplo, en ese taller que tuvimos en Casa de Francia, y conocí a Octavio, conocí a Manuel Peña y me di cuenta que había cosas que en el libro álbum no podía trabajar, ¿no? Porque el libro álbum es un concepto editorial para niños, a veces que empiezan a leer, y el concepto editorial es diferente y el público es diferente. Y la novela gráfica es para adultos, entonces sí, pues son otro tipo de historias, ¿no? Y puedes documentar problemáticas de esta época. Pues fíjate que me identifico, pues son varios, pero me identifico, por ejemplo, conocí el trabajo de una vez en casa de Juancho Nava, de Frank Arbelo, porque yo también hago mucha gráfica de cartel. Y resulta que yo conocía primero los carteles de Frank Arbelo, que está en Bolivia, me parece, y luego descubrí sus historietas. Creo que fue en Carboncito, una de estas revistas que traía Juancho Nava, y me gustó mucho. Y aquí bueno, estos de Oscar Pantoja, están muy buenos. He seguido, por ejemplo, a Power Paola. Entonces aquí tengo un montón. Este me gustó. Por ejemplo, lo conseguí, Un Verano Insolente, de Rubén Pellejeiro y Denis Lapierre, porque de hecho habla de esa época de Nahui Olin, ¿no? Documenta muy bien esta época del Renacimiento mexicano. Y he estado así, otro de Oscar Pantoja, de Borges, que se me hace interesante cómo aún dentro de algo, dentro de hechos históricos, cómo maneja la metáfora visual, ¿no? Cómo tiene un margen poético para contar una historia. Hablé con Ángel, de hecho a Ángel de la Calle lo conocí, hablé con él y le enseñé lo de Nahui Olin, que esa vez estaba Octavio Jiménez también con nosotros. Y pues sí, también lo he leído, lo he estado, pues, como una influencia. Tengo este de François, de Duchamp, nada más que pues sí, se despliega, ¿no? Ujú.
François fue el que nos metió mucho esto de la novela gráfica. Hay una francesa, un equipo de Catel y Boquet, que esta es la versión francesa de Kiki de Montparnasse. Este lo traje de allá, pero es que esta autora cada año saca una novela gráfica sobre alguna mujer del mundo del arte, o todas sus biografías son mujeres. Entonces está muy interesante. Hace, hace poco sacó la de Josephine Baker, que fue este personaje que vivió en los años 20 y que estuvo en Francia, que sufrió el racismo en Estados Unidos y luego y se va a Europa, a Francia, y bueno, ahorita está en el Panteón francés. Este me lo regaló Tony Sandoval, ¿no? Boudoin. Y pues de los franceses he seguido varios autores. Y bueno, mira, por acá también tengo ¿no? De los años de Allende, dentro de esta parte histórica, ¿no? Documental. De hecho, los chilenos van mucho al Festival de Angoulême, allá nos los encontramos. De José Hernández del sismo del 85, ¿no? De los 80. Son así como que... Pues son de Tony y de Manuel Peña. Y también tengo... ¿Cómo se llama el de Manuel Peña? Este es el Color de Hormiga. Ese era el que te decía, Octavio. Ah, Ese era el que te decía. arg. Con el primero que enseñaste, Oscar Pantoja se llama. Sí, me Sí. encanta cómo, de hecho, lo he estudiado porque me gusta cómo estructura la línea del tiempo, ¿no? Porque yo tenía un problema en mi guión que no quería hacer una historia de, nace en tal año y se casa y se muere, ¿no? Y ya, sino que de repente Nahui aparece y ya está muy grande y luego se acuerda de su niñez y luego vuelve a su juventud y son como puros, ahorita mi novela sí está estructurada, son saltos en el tiempo. También tengo es que este también es una animación, que es de la novela gráfica de Fermín Solís, Buñuel en el laberinto de las tortugas, y es una animación, y está muy buena, me gustó, tiene el estilo del, del estilo que usa, pero a la vez es histórico, ¿no? Es documental. Entonces he estado así como estudiando mucho ese género como de entre lo histórico, biográfico, documental, ¿no? De la extensión son como 250 páginas, que ya son las últimas 50 que estoy acabando. Y el proceso fue que, híjole, tuve que leer un montón de libros. O sea, yo conocí el personaje de Nahui Olin, pero sí tuve, mira aquí, yo creo que cuando haces un trabajo histórico o documental hay que investigar mucho, ¿no? Entonces, para esto déjame contarte que, por ejemplo, este año, lo que pasa con Nahui Olin, y este es un libro de Nahui, este apareció hace un año. Cuando fue la pandemia aparecieron 3 libros de Nahui Olin. Este que lo presentaron en San Carlos también lo leí. Y también, este me los regaló Tomás Urián, que es un investigador que redescubrió a Nahui Olin en los 90s. Y lo interesante es que se contrapone un poco a la figura de Frida Kahlo. O sea, Frida Kahlo es como hiper conocida. Este es como el clásico esta es muy famosa, la de Adriana Malvido. Y tengo otros 2 libros que aquí los tengo más bien en una caja, que escribió Tomás Urián, que este también él lo escribió un artículo.
Y pues mi acercamiento primero fue pues la poesía, o sea, me gustó, o sea, se decía que Nahui Olin era que tenía ojos verdes, que era muy guapa, pero a mí lo que me ligó fue su poesía. Entonces, a partir de ahí, primero la estructuré como con conceptos de poesía, erotismo, viajes, así la empecé a estructurar. Y luego ya cuando leí investigando más a otros autores, como Pantoja, pues me di cuenta que no estaba mal la idea de hacer saltos en el tiempo. Y entonces así lo que hago es como que conectar al lector con los momentos más apasionantes de su vida, ¿no? Como, por ejemplo, de ella había una, bueno, aquí ya son páginas, como no sé si se ve. Sí, sí. Como que a veces da un poquito el charolazo, pero sí. ¿De qué tamaño es tu trabajo? Ah, aquí tengo unos originales. Por ejemplo, aquí está en Hollywood y hago mucha investigación visual, porque, por ejemplo, aquí en los libros decía que vivía en un bosque cerca de París y investigando me di cuenta que este bosque era como provincia y con el paso de los años lo absorbe la ciudad de París y no encontraba bien esa referencia porque la ciudad había absorbido ese bosque, ¿no? Pero cuando ella vive ahí de niña todavía era como una provincia, ¿no? Pero eso lo fui descubriendo cuando fui investigando fotos y, por ejemplo, lo que hago es que uso retículas como del diseño gráfico de esa época porque ya le tocaron como momentos de las Nouveau y en México, por ejemplo, este tipo de retículas. O sea, como que sí, que eso me lo decía Juancho Nava de retomar las estéticas. Creo que algo interesante es retomar las estéticas de vanguardia de su época, ¿no? También. Y como que investigó el diseño gráfico de esa época para que se plasme en la novela, ¿no? Que sea también interesante a nivel visual. Por ejemplo, aquí, estas son de las últimas páginas. Es este es un sprint. Y pues sí, sí está grande, ¿no? El original. Sí, ¿Cuánto tiempo llevas haciendo el trabajo? ya varios años. Sí, Ah, bueno, ok. pues es Voy que al baño, pero la idea de Nahui la tengo, híjole, desde los 2000, yo creo. Por ejemplo, esta es la estética, por ejemplo, esto es como estética constructivista. Pero ustedes saben bien que una novela te puedes desde un año hasta 5 años, ¿no? Esa es una buena historia. Pues en la prepa, pues, yo estudié francés, entonces cuando viajé a Francia sí hablaba el idioma. Entonces me encanta, me encantó estar en Francia, entonces sí me acerqué allá totalmente por su poesía en francés. También la leía en francés. Entonces me fue quedando desde hace mucho tiempo, como que ya la traía en la cabeza. Y cuando llega al taller con François, en Casa de Francia, pues dije, no, pues Nagui, ¿no? Y me identifico mucho con su época, me encantan los años 20, me encanta esa época de... Antes me gustaba mucho la ciencia ficción,
pero yo siento que el presente cada vez se vuelve más cercano a la ciencia ficción y es muy oscuro. Todo esto de Facebook y el metaverso que nos quieren obligar a entrar a que sí, lo que están diciendo es que si no te conectas, si no usas los visores y si no tienes un avatar, no vas a existir. Entonces, no, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Entonces, y luego está el cambio climático, y, o sea, sí veo todo muy distópico. Y por eso yo viajo al pasado, porque siento que había más esperanza. Bueno, entre comillas, porque investigando y leyendo la vida de Nahui Olin cuando están en Europa, por ejemplo, cuando fue la Primera Guerra Mundial, Que fue esperanzadora, supongo. no, del infierno. He visto películas, me gusta mucho, hay una película de la actriz que hizo Amelie, ahorita, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa película? Que su novio se va a la Primera Guerra Mundial y le pierde la pista y ella cree que, todo el mundo le dice que pues, su novio ya murió en la Primera Guerra Mundial y total que ella lo encuentra. Pero la película recrea bien todo este infierno, ¿no? Que eran las trincheras y cómo llenaron de hoyos grandes extensiones de tierra. Y no, pues para la gente de esa época yo creo que sí era el infierno, ¿no? Y por ejemplo, un artista que lo ha reflejado muy bien es Otto Dix, ¿no? Entonces, pero sí, yo creo que ahorita mi mente está viajando mucho al pasado, como que esa nostalgia, no sé, ahorita todo el mundo está viajando a los 80s con Stranger Things, pero yo estoy viajando a los años 20, ¿no? Más atrás. Bueno, pero esa es como la nostalgia popera, ¿no? Sí, pero sí, pero me gusta la estética, ¿no? También de los 20 por ejemplo, el constructivismo, el futurismo, toda esa época de que la gente se agarraba a balazos por defender su postura estética es interesante, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, esa época cuando Nahui Olin regresa a México y regresa Diego Rivera y el Chango García Cabral y es como todo ese cosmos de personajes muy interesantes, yo creo que ya no se ha repetido algo así en México, ¿no? Que llega el renacimiento mexicano, como que ya no se ha repetido una época así, o simplemente es diferente, ¿no? Okay, Pero se me hace okay. muy interesante esa época. Yo también estudié en San Carlos, entonces, pues sí me emociona que pues, todos dicen, no, ya está súper vieja la Academia de San Carlos, pero no sé, yo sí pienso y digo, ay, aquí estuvo Diego fue cuando Frida lo cachó, ¿no? Que estaba con... También Oh, por sí, ahí pasó una violín, ¿no? pues si eres nostálgico, ¿eh? Aguas. Sí, sí, no, pues tengo hasta sombreros antiguos, Ok, ok, ok. pero Mm, no, eso tiene poco, porque te digo, sí me gustaba mucho la ciencia ficción. De hecho, recuerdo esta revista de Bronca, ¿cuál era esta mm. y que viene una historia, ¿no? De ciencia ficción y me acuerdo mucho, ¿no? Y hace poco, caminando en la Roma, me encontré un cómic de Messier, que dicen que George Lucas de ahí le voló las ideas para Star Wars, ¿no? Que Valerian. Valerian. Ujú. Entonces, sí me gusta, sí he visto cosas de Moebius y de todos ellos, pero sí siento este mundo cada vez más oscuro. Pues fíjate que yo fui a la biblioteca, estoy en Guanacasteco y me metí a la biblioteca y sí encontré un buen de novela gráfica en la biblioteca, ¿eh? Y de novela gráfica reciente. Y había libros de Scott McCloud y de varios editoriales. Y sí, parece que últimamente se están abriendo también a la historieta, ¿no? Es un primer proyecto en novela gráfica. Sí he Ok, publicado, pero en otro género de libro algo, no para jóvenes. ok, Ya para órale, adultos sí es el primer proyecto.
Órale. Y sí va a ser autoedición, porque de hecho ya lo había vendido una editorial, pero ya no nos entendimos porque sí pedí un adelanto y no quisieron y pues sí, ahorita lo voy a sacar en autoedición. Es que es lo que yo te decía que también lo ligo a lo que viví en la FILIC, que el ecosistema editorial en México está muy descuidado. Ahorita está como algo desnutrido, ¿no? A nivel institucional, a nivel de política pública de apoyo a la economía naranja, o sea, la economía creativa está pues, bien descuidado, ¿no? Y pues hay becas exiguas, pero pues no hay políticas públicas de apoyo a lo creativo como en Colombia, no sé, ¿no? Y sí yo sí me he tardado mucho, pero sí, porque también doy clases, ¿no? También, pero ahorita ya, por lo menos ya creo que ya la tengo bien estructurada, pero sí hay un amigo que quiere funcionar como editor que está en Alemania. Entonces sí lo voy a sacar del lado independiente, ¿no? De la misma manera que me lancé a Angoulême sin apoyo de nadie, pues así igual. Pues sí veo gente que está muy metida en la autoedición, ¿no? Y bueno, están las becas, pero no alcanzan para todos. Y algunos también lo que hacen son colaboraciones, ¿no? Con instituciones. Y yo creo que puede ser otro camino, que es lo que estábamos viendo con Anabel Chino en Metacomic, porque estoy en el grupo de ella y es una opción que estamos viendo si podemos hacer proyectos con instituciones. Pero sí está raro, es un poco complicado. Sí lo veo. Pues sí, no hay becas para todos, ¿no? Sí. Pues, por ejemplo, lo que me gustó de Oscar Pantojas fue su manejo de la línea de tiempo y cómo, inclusive en lo que es histórico, cómo maneja como lo visual, como la metáfora visual, ¿no? Cómo cuenta la historia, cómo la hace interesante al lector de algo que ya pasó y que podría ser aburrido de contar, ¿no? Tal vez. Y como la manera en que cuentan las historias, ¿no? Y me gusta también cómo se documenta, ¿no? Cómo la investigación visual que hacen, ¿no? Los diálogos, ¿no? Sí, es que creo que los que tengo de históricos son del extranjero, pero pueden seguir a Manuel Peña, a Augusto Mora y a Octavio Jiménez, que de mexicanos siento que están haciendo buen trabajo de documentación. Sí, esos tres. Órale. Pues Ángel de la Calle, que es español, a Kiki, a esta Catelli Boquet, que sacan un libro por año, y a Oscar Pantoja, de Colombia. Esos tres creo que son muy buenos. Pues que hace falta, ¿no? Todavía, porque sí he notado mucho este mundo como de los grupos culturales, ¿no? Y como que sí marcan su distancia y no, sí falta como una crítica más sana, ¿no? Eh, que sea nutritiva, que sea constructiva. Pero sí he notado luego, es lo que te decía al principio, que no me siento así como, bueno, ahorita estoy con Metacomic, pero de repente sí me sentía ajeno, como he venido del mundo del libro álbum, me sentía un poco ajeno, ¿no? Al mundo del cómic. Y también por ese aspecto, ¿no? Que como que hace falta un poco de crítica. Metacomic funciona, empezamos a un poco la distancia por este contexto de la pandemia y empezó, es que primero era como Anabel estaba dando un taller
de iniciación con su libro que publicó. Está muy bueno, tiene mucha teoría. Y después se decidió que fuera taller de producción e investigación, ¿no? Que no solo se teorizara, sino que también eh, se practicaran estas técnicas narrativas que ella ha estudiado, ¿no? O sea, estas estructuras. Y tuvimos buen debut con la Alianza Francesa, que apoyaron mucho y siempre han tenido como que este interés por el cómic. Y empezó como a la distancia, no nos conocíamos, hablábamos todos teníamos las sesiones en internet y nos conocimos hasta la exposición. Y pues ahorita ya se va a plantear de manera trimestral, me parece. Y ya estamos planteando el próximo número de música. Sí, eso, y también colaboro. Ahorita voy a hacer algo para Nación Alien, un amigo que hace Augusto Quevedo Lara, que hace un fanzine, y con él voy a hacer algo de los 100 años de Nosferatu. Y tengo otro proyecto por ahí también de Yaqueraba, que fue su aniversario. Me gusta mucho también la época de los Beatniks. Y tengo ese proyecto. Y otro que tengo, bueno, este también es personal, sobre la gentrificación, que ahora colaborando con Anabel, manejando temas más actuales, tengo ese interés de hacer algo sobre la gentrificación. Pues no sé, tal vez algo sobre la autoedición, ¿no? A ver. Cómo veíamos este mundo yo, por ejemplo, en este encuentro que hubo en el Museo de la Ciudad de México, sí me conecté con estos chicos de una editorial y yo creo que con ellos voy a hacer la autoedición. Me parece que es Periferia Press, Periferia Comics. Con ellos yo creo, ya hablé con ellos para ver lo de la autoedición. Y precisamente decía que ahorita los autores más recientes se estaban autoeditando en pequeños tirajes y iban poco a poco, ¿no? Y se me hizo buena respuesta a este mundo de las editoriales industrializadas, ¿no? Que te ponen, pues no sé, que luego muchas trabas, ¿no? Así para publicar con ellos Sí. o son tratos diferentes, ¿no? Simplemente, ¿no? Como esta situación que me pasó, ¿no? Que no invierten tanto, ¿no? Sino creo que se van más a la ganancia, ¿no?